Buenas tardes, esta es la clase didáctica sobre la enseñanza del idioma quichua. Como parte principal y de inicio vamos a tener lo que es la enseñanza del alfabeto y las vocales en quichua. Parte 1. Tomando en cuenta a los estudiantes aquí presentes. Retomando la clase anterior, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es el idioma quichua? El idioma quichua es aquel vocablo, palabras, escritura que utilizan los pueblos y nacionalidades indígenas, específicamente los otavaleños, aragurenses, etcétera, etcétera, etcétera. Como primer punto del idioma quichua tenemos lo que es las vocales en quichua. Vocal en quichua se dice uyay wakuna. ¿Cómo se dice vocal en quichua? Uyay wakuna. Exacto. En quichua hay algo interesante porque a diferencia del español que tenemos las vocales A, E, I, O, U, es decir, las 5 vocales básicas para armar palabras, aquí en el quichua tenemos solo 3, es decir, es un sistema de 3 vocales, la vocal A, la palabra I y la vocal U. Cada una de esas está inmersa dentro de distintas palabras, de distintos vocablos que se utilizan dentro del idioma quichua. Por ejemplo, la A se utiliza en la palabra alpa, que significa tierra. La I se puede inmiscuir en la palabra inti, que significa sol. Y la U en la palabra urcu, que significa montaña o cerro. ¿Qué significa alpa? Alpa. Alpa. Tierra. Exacto. ¿Qué significa inti? Inti es sol. Sol. Inti es la palabra en quichua para decir sol. Y la palabra urcu, Montaña o cerro. exacto, montaña o cerro. Ya. Pasando a lo siguiente, tenemos lo que es el abecedario en quichua. El abecedario en quichua se llama Quilcaicuna. ¿Cómo se dice abecedario en quichua? Quilcaicuna. Otra vez. Quilcaicuna. Correcto. El abecedario en quichua es algo interesante porque hay ciertas palabras que se omiten y hay otras que se añaden. Como por ejemplo, en el quichua tenemos la A, vocal. Tenemos la CH. Tenemos la H. Tenemos la I. Tenemos la K, la L, la doble L, la M, la N, la ñ, la P, la R, la S, la SH, la T, la U, la W y la Y. Como pueden ver, aquí faltan ciertas palabras del idioma español, como por ejemplo la O, la Z y otras palabras más. Y también se ven añadidos que no se ven en el idioma español, como por ejemplo el SH, el CH. ¿Ok? Como siguiente punto tenemos la correcta pronunciación del alfabeto en quichua, es decir, la correcta pronunciación del Quilcaicuna. Primera regla básica. Dentro de la pronunciación quichua cambia un poco las cosas, puesto que las letras, con excepción de las vocales, ¿cuáles eran las vocales del idioma quichua? La A de alpa, la I de inti y la U de urcu. ¿Correcto? Perfecto. Con excepción de las vocales se pronuncia con una letra A al final. Es decir, omitiendo la A, la I y la letra U, todas las demás letras van a pronunciarse con una A al final. Es decir, la CH no sería CH, sería cha. La H ya no sería H, sería ja. Aquí, como pueden ver, por la pronunciación es una J. Ya llegaremos a eso para explicarles. Como siguiente punto tenemos la K de kiosco, esa suena K. Tenemos la L que suena la doble L que suena ya, como Yancaicuna, la M que suena ma, la N que suena na, la ñ que suena ña en su pronunciación, la P que suena pa, la R que suena ra o ra, la R que suena sa, la SH que suena sha, la TA que suena ta, la W que suena wa, como decir warming, y la L que suena ya.
Ya teniendo esto completo, vamos a averiguar por qué la H suena como ja, es decir, como una risa, ja, 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 en lugar de ja. La primera regla básica. Esta es una regla de pronunciación que afecta específicamente a la escritura y casi modifica la fonética, pero no mucho que digamos. ¿Ok? Primera regla. Por ejemplo, tomando el ejemplo de la palabra habas, tanto en escritura como en pronunciación en el español es con la H, habas, habas, nada más, porque la H es muda. Pero en quichua cambia un poco, es algo interesante, porque tal cual se escribe con H igualmente, habas, pero se pronuncia como si tuviera una J al inicio, es decir, no dice habas, dice habas, habas. Es decir, que la letra H en el quichua, en algunas palabras o en casi todas, se escribe con la H, pero se pronuncia con la J. ¿Ok? Siguiente punto, la regla de dos vocales seguidas. Esta regla se aplica a ciertas palabras o en su mayoría, a la mayoría de palabras, que nos presenta lo siguiente: que en la formulación de la palabra en quichua, estas no pueden o no deben estar puestas en su estructura por dos vocales seguidas, como es decir UA, AI, IU o UI. Algunos ejemplos tenemos lo siguiente. Por ejemplo, en la escritura de las siguientes palabras, huasi o guagua, como podemos ver, su escritura es HUASI, es decir, aquí hay este pequeño inconveniente que son las dos vocales seguidas, la U y la A. Y en guagua tenemos el mismo, como podemos ver se repite dos veces, U-A, U-A. Eso quiere decir que después aplicamos nosotros una corrección al momento de escribirlas, y su corrección para huasi, es decir, cambia la H, la U y la A, sería huasi, es decir, se cambia por la W. ¿Qué significa huasi en español? Casa. ¿Qué significa guagua en español? Niño o niña, infante. Pero como pueden ver, la regla de las vocales se aplica y se cambia. Es decir, la H, la U y la A se cambia por una W para que tenga sentido, y su pronunciación a su vez cambia, porque entonces aquí deja de ser huasi, U, y pasa a ser wa, huasi. Como siguiente punto y conclusión podemos decir lo siguiente: el idioma quichua es tal cual un idioma ancestral usado por pueblos y nacionalidades, que puede ser aprendido por personas de distintas nacionalidades, de distintos lugares, como por ejemplo personas de Perú, personas de Colombia, personas de aquí mismo de Ecuador, de Loja, de Quito, de Cañar, de Azuay, de Chantaco, de Piñas, etcétera, etcétera. Pero tal cual, esto es un idioma ancestral, proviene de los primeros pueblos originarios. Cada una de estas reglas es para su correcta aplicación, para su correcto manejo, para saber cómo se pueden formar en su estructura. ¿Ok? Ahora, con esto tenemos algo interesante que podemos volver a pasar acá. Como mencionamos, debemos mencionar, el día de hoy aprendimos las vocales en quichua, es decir, aprendimos las uyay, waikuna. Uyay, waikuna. ¿Qué significa uyay, waikuna? ¿Qué significa uyay, waikuna? Vocales. Correcto. Hoy día aprendimos las vocales. Y también de paso aprendimos lo que es el quilcaicuna. ¿Qué es el quilcaicuna? El abecedario. Correcto. Y a su vez podemos saber que la correcta expresión, pronunciación de estas palabras es siempre con una A al final, exceptuando las vocales. Es decir, cada una de estas tiene su final de pronunciación una letra A, exceptuando, y vamos a exceptuar de esa regla ¿a cuáles? A las vocales. Correcto. Ya, como siguiente punto de manejo tenemos esta presentación de aquí, que son algunas pequeñas reglas gramaticales, es decir, de pronunciación y escritura, que debemos aprender dentro del idioma quichua. Son algunas pequeñas reglas que debemos aprender para el correcto aprendizaje del idioma quichua.
Como primer punto, como ya vimos previamente, ya sabemos que el alfabeto quichua tiene 3 vocales y un aproximado casi de 18 letras, incluyendo vocales. Es decir, un total de 18 consonantes junto con sus 3 vocales. ¿Ok? Eso ya lo sabemos. Ahora, primera regla del idioma quichua. El quichua posee sonidos únicos que requieren de atención especial al pronunciar. Como por ejemplo, dentro del idioma tenemos que la letra K llega a reemplazarse en ciertas palabras. Como podemos ver, aquí tenemos las palabras CA, CU y QUI. Es decir, la palabra K, la palabra Q, la palabra Ki. Por ejemplo, en el idioma español, con esta palabra de aquí, ¿en qué palabra se puede usar? Casa. Correcto. Esta palabra de aquí, la C y la U. No saben, ¿verdad? La palabra C y U se puede reemplazar como por ejemplo cuando se dice Cusco. Esa es una palabra que se puede mencionar en español. En cambio, Ki, esta de aquí, ¿en qué palabras se puede mencionar? Por ejemplo, en Quito, que es una ciudad aquí del Ecuador. Estas son frases usadas dentro del idioma castellano. Pero ¿qué pasa? En el idioma quichua estas se ven reemplazadas por la letra K. Es decir, que dentro del idioma quichua se escribiría de la siguiente manera: K-A, Q-U y K-I. Es decir, con la K de kiosco. Es decir, su pronunciación pasa a ser K, Q, Ki. Esa es la primera regla. Es decir, que dentro del idioma quichua las palabras CA, CU y QUI pasan a escribirse con la letra K. Como siguiente regla de escritura y pronunciación tenemos la siguiente: que todas las palabras terminadas en la terminación NK junto con las vocales, es decir, NKI, NKA, NKU, es decir, Nik, Nak, Nuk, siempre o casi en la mayoría de los casos van a ser cambiadas por la terminación G en lugar de la K. Es decir, sería Naj, Nig, Nuj. Es decir, pasa de decirse Nak, Nik y Nuk a Naj, Nig y Nuj. Es decir, pasamos de pronunciar Nak directamente seco a decir Naj. Pasamos la lengua más arriba para que salga un pequeño aire y diga Naj. Es decir, dentro del idioma quichua, en las terminaciones Nak, Nik y Nuk, la palabra K es cambiada por la letra G y pasa a decir Nak, Nik y Nuk. Por ejemplo, podemos poner la palabra chunka, C-H-U-N-K-A, chunka. Pero, es decir, esta palabra ya no iría con la letra K, sino con la G. Es decir, ya no diría chunka, diría chunga. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas palabras cambiadas con esta regla. Por ejemplo, tenemos mikungi, mikungi, que es a reemplazo de la palabra mikunki, mikunki. Tenemos la palabra ringi, ringi, que es en reemplazo de la palabra rinki. Como pueden ver, ahí este pequeño cambio de rinki a ringi. Y así las consiguientes, como por ejemplo yachangi, que es el cambio o la restauración o la pronunciación del cambio de la palabra, de la escritura, a de yankanchi. Es decir, cambia casi la mayoría con excepción, no cambia casi la mayoría con excepción de la última, que es decir, que la letra K cambia a GU. Ya. Como pudimos ver, en este apartado de aquí aprendimos reglas gramaticales, reglas de pronunciación y escritura del idioma quichua. Como por ejemplo, que en ciertos casos, dentro del idioma quichua, las letras K, Q y Ki cambian y son escritas con la K de kiosco y pasan a decirse K, Q, Ki.
más secas. Esto es más como una regla de escritura. Esto es vuelta a una regla de escritura y pronunciación. ¿A qué nos referimos? Que las palabras cambian. En lugar de la terminación nik, nak, nuj, pasan a ser nig, naj, nuj. Y eso afecta a las distintas palabras, como hemos mencionado el ejemplo de la palabra chunka, que es escrita de la siguiente manera: chunka, chunka. Es decir, al final la palabra naj, la terminación naj es modificada para que diga g, es decir, chunka, chunga. Es como cuando en español decimos que chungo, que chingo. Es decir, aplicamos cierta fuerza fonética para que en lugar de K diga ga. ¿Ok? Ya. Con estos pasos aprendidos vamos a desarrollar algunas palabras que son formadas en base a la regla del abecedario. Es decir, vamos a aprender un total de 20 palabras por base del siguiente juego. Aquí tenemos la representación en imagen y la palabra en quichua. ¿Qué es entonces? Si la imagen es la de una mujer, ¿qué significa warmi? Correcto. ¿Qué significa warmi? Mujer. Eso. Si damos la vuelta al librito, podemos ver que su traducción al español es mujer. Es decir, warmi. Como podemos ver, aquí no hay mucha modificación porque en realidad no se aplican la mayoría de las reglas que hemos enseñado. Porque la palabra en sí no tiene ni doble vocal y tampoco tiene ningún cambio entre K o G o H. Es decir, aquí la palabra pura es warmi, sin ninguna modificación. Entonces, ¿qué significa warmi? Mujer. Correcto. Warmi significa mujer. La siguiente. Tenemos la palabra guagua. ¿Qué significaba guagua? Niño y... Exacto, la palabra guagua en español significa niño o niña. Como pueden ver, aquí sí se aplica una de las reglas que les enseñé, que es la de la doble vocal. Porque cuando les indiqué en la primera presentación, guagua se escribía con H, U, A, H, U, A. Gua. Pero, para que, debido a las reglas de la pronunciación y de escritura, no puede ir dos vocales seguidas. Eso quiere decir que dentro del idioma quichua se escribiría con una W. Es decir, guagua. A ver, repitan conmigo. Guagua. A ver, más fuerte. Guagua. Correcto. ¿Qué significa guagua? Niña o niña. Correcto. Aquí tenemos yacta. Como podemos ver, aquí no se explica ninguna de las reglas porque la palabra puramente ya se escribe sin ninguna vocal seguida, sin ninguna H o una K de por medio. Porque aquí no está la terminación NKA. Aquí la terminación es KTA. Kak. Es decir, que aquí dice yak, ta. En español, la palabra yacta significa pueblo. ¿Qué es un pueblo? Es un conjunto de personas, un grupo de personas que comparten religión, tradiciones, hasta vestimenta, si es posible. Es decir, en español, ¿qué significa yacta? Pueblo. ¿Qué significa yacta en español? Pueblo. Correcto. A ver, siguiente. Ayu. ¿Qué podemos visualizar en la imagen? Una familia. Correcto. Una familia que está conformada por dos guaguas, por un taita y por una mama. Es decir, por una mamá, por un papá y dos niños. Es decir, esto es una familia, en el término sencillo, simple y tradicional. Es decir, que ayu significa... Familia. A ver, vamos a ver si estás en lo correcto. Ayu significa familia. Alpa. ¿Qué significaba alpa? Tierra. Correcto. Alpa significaba tierra. Es uno de los primeros ejemplos que les di en la presentación.
Alpa significa tierra. A ver, siguiente. Aquí dice alcu. Pero. A ver, relacionando la imagen, alcu significa perro. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Correcto. Alcu significa perro. Siguiente frase. Guata. Cuando hablamos del idioma español, de lo que serían los barbarismos, guata significa estómago. Guata es literalmente panza. Cuando hablamos de los barbarismos, es como decir, mi tío tiene tremenda guata, ¿verdad? Es decir, mi tío es tremendo gordo. Ya, pero aquí no. Guata en el idioma quichua significa algo distinto. ¿Qué dice aquí en la imagen? 2026. 2026. ¿Qué es el 2026? Correcto. ¿Eso quiere decir que guata significa? ¿Segura? ¿Quieres que lo comprobemos? A ver, vamos a comprobar si guata significa año en quichua. Correcto. Guata en quichua significa año. A diferencia del barbarismo castellano, que guata se utiliza para referirse a otra cosa, o dentro del idioma castellano, que guata es en realidad un plato de comida. ¿Se han probado la guata? ¿Verdad? Sí. Entonces, guata en idioma quichua es ya, y guata en idioma español es no te escucho, más alto. Comida. Correcto, la guata es una comida. Siguiente. Sumac. Panda. No, Animal. no. Si relacionas a la imagen, ¿qué podría que el panda es? ¿Qué es el panda? No, pero no exactamente es, no sé, es bonito, es lindo, es feliz. Entonces, ¿qué es el panda? ¿Qué es el panda? O sea, ¿qué es la imagen? La imagen está bonita. Eso quiere decir que sumac puede significarse bonito o feliz. ¿Qué crees que significa sumac? Lindo. Vamos a ver si estás en lo correcto. Falso. No es lindo, es bonito. Es decir, sumac significa bonito. La palabra sumac del idioma quichua en español castellano se traduce a bonito. En esta vamos mal. Siguiente, mashi. Mashi, ¿qué podemos relacionar a la imagen? Amigo. ¿Cómo? ¿No te escuché? Amigo. ¿Más alto? Amigos. A ver, mashi significa amigo, ¿seguro? Tal vez. ¿Tú crees que significa amigo? Tal vez, vamos a averiguar si mashi significa amigo. Correcto, mashi significa amigo. Es como, por ejemplo, cuando alguien se presenta para una presentación, dice ayay tuta mashikuna. Ayi tuta, es decir, buenas noches. Mashi es amigo y kuna es el plural, es decir, buenas noches amigos. Elote. Aquí dice Sara. Sara en castellano es un nombre, Elote. es una marca de ropa. Elote. Ya. ¿Cómo? ¿Qué es esto entonces? Elote. Seguro que es un elote. Lleva otro nombre también. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Maíz. Correcto. A ver, vamos a ver si Sara significa maíz. Correcto. Sara significa maíz. Es decir, la palabra en quichua Sara se traduce al español castellano como maíz o mazorca o elote en México. Siguiente punto, ya vamos 10. Con este es 11. Aquí dice cari. ¿Qué es cari? Relacionémoslo con la imagen. ¿Qué es cari? ¿Qué hay en la imagen? ¿Un qué? ¿Qué? Él no está viejo. Hombre. Hombre. ¿Qué? A ver, tú dices viejo, él dice hombre. A ver, 1, 2, 3. Vamos a averiguar qué significa cari. Hombre.
aceptoatse. Está en lo correcto. Es decir, que hombre al idioma quichua se dice cari. ¿Por qué? Porque hombre tal cual es la pronunciación del sujeto. No es como decir papá, que papá significa taita. ¿Por qué? Porque ahí estás en cambio poniéndole un título a la persona. Es decir, él es mi papá. Ahí hay ñuca taita. Comida. Aquí en cambio cari es hombre. Es decir, él es hombre. Tú eres ñuca cari. Comida. Comida. ¿Tú qué crees que significa? ¿La palabra micuna significa comida? Bueno, ¿Eso creen? ¿Sí o no? Para comprobar, ¿comida? Ya, vamos a dar la vuelta. Correcto, la palabra micuna significa comida. Esto se aplica a cualquier tipo de comida. Es decir, si por ejemplo estás comiendo unas papas fritas, es micuna, es decir, comida. Estás comiendo un pollo, es micuna, es comida. A menos de que quieras describir qué es un pollo específicamente, porque ahí se traduciría por pollo al idioma quichua. Siguiente. Tuta. luna. Luna. Seguros. Luna. Noche. Noche. Noche, luna. Noche, luna. ¿Tú te quedas con luna o con noche? Noche. Noche. ¿Tú? Cuento 1, Luna. 2, luna. Ok. Vamos a ver. Noche. Es decir, tuta significa noche. Pero acá tampoco estaba seguro Axel, porque dijo luna, noche, luna, noche. En este estamos mal. Dije Por- noche. Porque en realidad la palabra significa... Sol. Aquí dice puncha, Cielo. Día. Cielo. día. ¿Tú? Cielo. Cielo. Ok, vamos a ver qué significa puncha. Día. Atinó Rafaela. Es decir, que la palabra para decir día en quichua es puncha. Y su antónimo, es decir, su contrario, que es la noche, ¿qué se decía? La palabra tuta. Tuta. Tuta es noche y día es puncha. Es decir, si yo quiero decir buenos días, digo allí puncha. Y si quiero decir buenas noches, digo allí. Exacto. A ver, de nuevo. Si quiero decir buenos días, digo allí. Buenos días. Allí puncha. Puncha. Y si quiero decir buenas noches, digo allí tuta. Tuta, no tunta. No hay ninguna N ahí. Es tuta. Es decir, buenos días es allí Puncha. puncha. Buenas noches es allí Tuta. tuta. No hay una N. Dices tunta. Tú, Rafaela, dices tunta. Es decir, puncha es día. Flor. Aquí dice sisa o guaita. Flor. Flor. ¿Tú? Flor. Entonces vamos a ver si sisa o guaita significa flor o planta. Vamos a ver si significa. Correcto, significa flor. La palabra planta tiene otra pronunciación, otra palabra para referirse a ella. Es decir, la palabra flor en este caso tiene dos palabras que puede identificarla. La palabra sisa y la palabra guaita. ¿Por qué tiene dos? Aquí les voy a explicar. Sisa o guaita porque al igual que como existe en Quito, en Machala, en Cuenca, personas que hablan el español de distintas maneras, con una distinta pronunciación, con una forma distinta de decir. Es como por ejemplo, si te vas a Colombia, allá no puedes decir ese es mi pana, que significa amigo. Si te vas a Perú, ahí no tampoco puedes decir ese es mi pana. Aquí en Ecuador, en sus barbarismos, pana es amigo, pero allá no. Es decir, aunque en Colombia, en Perú, en México se hable español, las palabras no tienen la misma pronunciación porque son distintas zonas geográficas, es decir, son distintos países.
aquí con el quichua pasa igual, como les mencioné al principio. Hay distintos pueblos que hablan el quichua, tanto en la sierra, en la Amazonía, o en la costa, o incluso en Galápagos. Es decir, tenemos a los saragureños, a las personas de Saraguro, a los otavaleños, a las personas de la Amazonía, los cofán, los taiquiri, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos tiene una pronunciación distinta. Por ejemplo, la palabra sisa viene del quichua de aquí, de la sierra. Es decir, para los otavaleños, para distintas personas de aquí de la sierra que hablan quichua, flor significa sisa. Mientras que guaita viene del idioma quichua del oriente, es decir, de Zamora, de Zumba, de Napo. Es decir, ellos tienen otra palabra para decir flor. Eso significa, y escúcheme bien, que dependiendo del lugar geográfico donde estén, es decir, del punto en el mapa que se encuentre la civilización, puede haber distintas formas de referirse a una misma cosa, a un mismo objeto, ser, persona o planta. ¿Ok? Entonces, ¿qué significaba sisa o guaita? Flor. Correcto, flor. Aquí dice misi. Gato. ¿Seguros que significa gato? ¿Qué significa? ¿Qué se puede significar misi? Gato. Gato. ¿Tú? Gato. Ok, vamos a ver si misi significa gato. Correcto, misi significa gato. Ahora, vamos a hablar de algo. Como les mencioné anteriormente, hace unos segundos, hay distintas formas, distintas palabras para referirse a una misma persona, ser, objeto o animal. ¿Ok? Es, por ejemplo, también aparte de misi, hay la palabra michi. Exacto, como nosotros le decimos de cariño a los gatos, michi, 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 michi. También se utiliza eso. Es decir, que la palabra gato en quichua, dentro de la sierra, es misi. Pero en otros lugares, en Oriente, por ejemplo, es michi, 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 como se lo suele llamar a un gato. Es decir, misi o michi significa gato. Aquí dice ñuca. Yo. Ñuca, así. O sea, yo. Sí. ¿Yo? O sea, ¿yo soy ñuca? ¿Qué? Es decir, que ñuca eres tú. Ñuca eres tú. Ñuca soy yo. A ver, vamos a ver qué significa ñuca. Yo pienso. Yo. Correcto. Ñuca significa yo. Es decir, yo soy ñuca. Esto se utiliza al inicio de muchas palabras. Es como, por ejemplo, se puede decir ñuca, ayay quichu, ayay gu. Que significa yo de huesos largos. Es decir, la palabra ñuca se utiliza como un previo para poder dar una descripción, para poder dar una información sobre ti mismo. ¿Ok? Entonces la palabra ñuca significa. Yo. ¿Y qué significa yo en quichua? Correcto. Aquí tenemos inti. ¿Qué significaba inti? Sol. Sol. Ok, vamos a comprobar si inti significa sol. Sol, correcto. Esto es como el primer ejemplo que les di de las vocales. La palabra inti significa sol. Aquí hay un dato curioso que podemos mencionar. Aparte de sol, inti también era como se le llamaba al dios del sol en las culturas antiguas. Es como, por ejemplo, cada uno de los dioses de las culturas antiguas tenía un nombre distinto. Como por ejemplo, al dios del fuego o a la diosa del fuego le decían Nina, que en quichua Nina también significa fuego, pero a su vez también puede ser un nombre para una persona, para una niña, para una mujercita. Es decir, que aparte de que inti signifique sol, también se lo usaba para referirse a la entidad relacionada al sol. ¿Ok? Siguiente. Washi. Ya. Si recuerdan bien, Washi tenía un pequeño problema de escritura. ¿Cuál era ese problema?
¿Por qué se escribía con W? Se escribía con H y U. Exacto, que se escribía con H al inicio y U. ¿Qué significaba eso? Según la regla de escritura, según la regla de pronunciación del quichua, no pueden ir dos vocales seguidas, es decir, la I y la U. Por eso en Huashi se cambiaba la H-U-I por la W, para que en lugar de decir Huasi, diga Huashi. Eso quiere decir que Huashi significa... Casa. Vamos a comprobarlo. Correcto. Huashi significa casa. Siguiente punto. Kayaykaman. ¿Qué significará Kayaykaman? Relacionémoslos a la imagen. ¿Qué hay en la imagen? Hay un cielo, hay un sol. Pasto, árboles. ¿Ya? ¿Qué creen que significa Kayaykaman? ¿Cómo? Cerro era montaña. Urku era montaña. Pero esto no, aquí dice ¿Campo? Kayaykaman. ¿Campo? Ya, ok. ¿Tú? Campo. No, céntrense en toda la imagen. ¿Qué está pasando en la imagen? Está, De día. pero día es puncha. No es Kayaykaman. Campo. Ya, tú dices que es campo. ¿Tú? ¿Te rindes? Se rinde. Perfecto. Vamos a ver qué significa Kayaykaman. Kayaykaman significa hasta mañana. Es decir, ¿qué tenemos en la imagen? Hasta mañana. Un amanecer. Es decir, que podemos decir hasta mañana. Es decir, hasta el amanecer, hasta el siguiente día. Mañana. Entonces, ¿qué significaba Kayaykaman? Hasta mañana. Ok. Kayaykaman significa hasta mañana. Como pueden ver, aquí no hay ninguna regla que interfiera o que hemos aprendido en las presentaciones, pero su pronunciación es de dos palabras: hasta mañana. O hasta noche. Ok, entonces esta está fuera. Ahora vamos con la corrección de las palabras. ¿Qué significaba sumac? Bonito. Bonito. Vamos a ver, sumac significa bonito. Sí. Correcto, esto se lo puede aplicar a las distintas oraciones. Es decir, por ejemplo, si yo pongo ñuka sumac, ¿qué diría ahí? ¿Qué significaba ñuka? Ñuka. Yo. Correcto, yo. ¿Y sumac significa? Sumac significa, Yo bonito. eso quiere decir que si yo digo ñuka sumac, Yo bonito. yo bonito, o yo soy bonito. Yo soy feo. Entonces, sumac es bonito. Tuta. ¿Qué significaba tuta? Noche. Noche. ¿Seguros? Sí. Vamos a ver. Correcto. Tuta significa noche. Es como dije el ejemplo de la oración. Allí tuta. Allí es buenas y tuta noche. Es decir, buenas noches. Siguiente corrección. Kayaykaman. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Esto, ¿qué es el kaya? ¿Qué significa el hasta mañana? ¿Es un? Hasta. No sé. No, ¿qué es hasta mañana? ¿Qué es el Kayaykaman? Un adiós, es una despedida. Es decir, yo le puedo decir a la persona, Kayaykaman. Es decir, hasta mañana. A ver, dígame así. Kayaykaman. Calle, cama. ¿Qué significa? Hasta mañana. Correcto, hasta mañana. Con eso hemos terminado. Con esto hemos aprendido que hay distintas palabras formadas dentro de que podemos formar junto con el abecedario y sus correctas reglas gramaticales, es decir, de pronunciación y de escritura. Por ejemplo, tenemos guagua, guasi. Guagua es, ¿qué significaba guagua?
¿Cómo? ¿Qué significaba guagua? Niña. Correcto. Niño, niña. ¿Qué significaba guasi? Guasi. Casa. Casa. Correcto. Guasi significa casa. Eso, ahí como les indiqué, hay ese pequeño error al momento de escritura que se corrige. Es decir, en lugar de tener HUA o HAU, guasi o guagua, se corrige y se escribe con la W. Y en lugar de decir guasi, dice guasi. También como por ejemplo tenemos el kaya y kaman. Ahí está formado por la palabra ka, ya, kaman. Kaman. Es decir, son en total 3 consonantes dentro de una sola palabra. ¿Qué significaba kaya y kaman? Hasta. Hasta mañana. Correcto. Kaya y kaman significa hasta mañana. Es decir, es una despedida. Como pudimos ver, cada una de esas palabras se forma en base al abecedario y la implementación de las vocales en quichua. Y también siguen sus propias reglas de escritura y pronunciación. Eso quiere decir que podemos dar por terminada esta clase sabiendo que el idioma quichua tiene su propio abecedario, sus propias vocales, sus reglas de pronunciación y escritura y sus propias palabras para poderse comunicar entre los demás hablantes. Eso quiere decir que podemos despedirnos y podemos decir Kaya y Kaman. Kaya y cama. Es decir, hasta mañana. Ya. ¿Cuánto dura esta cosa? Apenas un minuto.